Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que se ve en la materia de probabilidad y estadística, que es conocido como permutaciones. Vamos a empezar definiendo qué es una permutación. Una permutación es un arreglo de todos o parte de un conjunto de objetos. Entonces, ¿qué es lo que interviene en esta permutación? ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que empezar a entender y cuáles son los signos que tenemos que empezar a utilizar? Primero que nada, tenemos que empezar a entender que durante las permutaciones vamos a utilizar lo que es conocido como el factorial. ¿Qué es el factorial? El factorial es este signo, es el signo de admiración al revés. Esto es conocido como factorial. ¿Y para qué nos sirve el factorial? Nos sirve para poder entender los números que componen al número en cuestión al que se le va a calcular el factorial. Por ejemplo, vamos a calcular el 3 factorial. 3 factorial va a ser igual a la combinación de los datos que son 3 por 2 por 1. Hagamos ahora 4 factorial. 4 factorial va a estar comprendido por la combinación de 4, 3, 2, 1. Y así respectivamente cada número que queramos calcularle el factorial. 5 factorial igual va a ser la combinación de 5, 4, 3, 2 y 1. Eso es el factorial. Por definición de ley de los factoriales decimos que 1 factorial va a ser igual a 1 y 0 factorial va a ser igual a 1. ¿Ok? Bueno, entendido esta parte, el siguiente término con el que tenemos que empezar a familiarizarnos para poder entender los diferentes tipos de permutaciones es la letra n. N factorial. N factorial sería el número de permutaciones de n distintos objetos y eso está definido por n factorial. Entonces decimos que es número de permutaciones. Número de permutaciones de n objetos distintos. ¿Ok? Entendiendo esta parte, vamos a realizar un ejercicio para poder ver los diferentes tipos de fórmulas y poder empezar en este caso a resolverlos y entender un poco más ese tema tan importante como lo es la permutación. Tenemos el primer ejercicio, que dice así. Dice, se sacan 2 boletos de lotería entre 20 posibles para el primero y segundo premio. Encuéntrese el número de puntos muestrales para S. S en este caso sería el espacio muestral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar este ejercicio mediante la siguiente fórmula. Para este tipo de ejercicios, la fórmula de las permutaciones sería la siguiente. Decimos entonces que P que está sujeta a N y R va a ser igual a N factorial entre la diferencia de N menos R, obviamente, factorial. De donde en este caso N viene siendo el número de objetos posibles y R los números que se requieren de combinación para poder obtener un resultado, en este caso a elegir. Regresemos entonces una vez más al ejercicio y dice así, se sacan 2 boletos de lotería entre 20 posibles para el primero y segundo premio. Encuentres el número de puntos muestrales en el espacio S. Decimos entonces que N va a valer 20, porque es lo máximo que vamos a calcular, es el total de todo, los 20 boletos de lotería, y que se requieren 2.
el primero y segundo premio. Por lo tanto, la cantidad de datos que requerimos para poder encontrar en este caso la permutación van a ser 2. ¿Por qué 2? Porque es el primero y segundo premio. Entendido que este ejercicio requiere de 20 y que R vale 2, procedemos a realizarlo. Decimos entonces que va a ser 20 factorial entre la diferencia de 20 menos 2 factorial. Y esto a su vez va a ser igual a 20 factorial entre 20 menos 2, 18 factorial. Ahora, ¿cómo resolvemos en este caso este tipo de ejercicios de división de factoriales? Lo que hacemos aquí es descomponer la cantidad de datos que hay de este número. Es decir, escribir desde el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el número 20, que es el que vamos en este caso a calcular. Y este a su vez va a ser dividido entre la cantidad de datos que componen al número 18. Y sería entonces 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el número 18. Entendemos una cosa, lo que hacemos acá es eliminar todos los datos que existan entre el 1 hasta el 20 y el 1 hasta el 18. Lo que hacemos es eliminar estos datos. El 1 con el 1 se va, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, 5 con el 5. Así sucesivamente, aquí va a haber un 18. Y este 18 se va a ir con este 18. ¿Cuál va a quedar entonces acá? Acá va a quedar entonces un 19, que es el número que nos falta para poder completar el 20, y el 20. Por lo tanto, la multiplicación va a ser 19 por 20. Y si hacemos la multiplicación, esto nos va a dar un resultado de 380. ¿Sale? Y de esta manera tendríamos el primer resultado del primer ejercicio. Por lo tanto, decimos que el resultado de nuestro primer ejercicio bajo esta fórmula serían 380. Proseguimos con el siguiente ejercicio. Dice entonces, ¿en cuántas formas diferentes pueden acomodarse 3 focos rojos, 4 amarillos y 2 azules en un árbol de Navidad con 9 receptáculos? Bien, lo que tenemos que hacer aquí es entender que existe otra fórmula de permutaciones para poder calcularlo. Y la fórmula acá nos dice lo siguiente. Dice entonces, n factorial va a ser dividida entre n1 factorial por n2 factorial y así sucesivamente hasta nk factorial. Es decir, el último factorial que tengamos que calcular. Volvamos a leer el ejercicio y dice, ¿en cuántas formas diferentes pueden acomodarse 3 focos rojos, 4 amarillos y 2 azules en un árbol de Navidad con 9 receptáculos? Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando hagamos permutaciones, por lo general, esta n que tenemos aquí arriba siempre va a ser el número mayor, el cual vamos a tener que dividir entre la combinación de números para poder calcular la permutación. En este caso, entonces, n factorial va a ser igual a 9. ¿Por qué 9? Porque 9 es el número mayor, dice aquí que son 9 receptáculos. Por lo tanto, ese va a ser el valor de n factorial. Vamos a empezar a realizarlo. 9 factorial, que va a ser dividido entre la combinación de las multiplicaciones de, dice acá, n1 factorial, que va a ser igual a 3 focos rojos, n2 factorial, 4 amarillos y n3 factorial
2 azules. Por lo tanto, la división quedaría 9 factorial entre 4 factorial, que a su vez multiplica a 3 factorial, que a su vez multiplica a 2 factorial. Aquí lo que tenemos que entender es que a pesar de que n1 vale 3 y debería ir primero, yo estoy acomodando el 4 primero. ¿Por qué? Porque por ley debemos acomodar de mayor a menor la cantidad de números entre las cuales va a ser dividido el número mayor. Y lo que hacemos ahora es empezar a descomponer nuestro número mayor. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya descompusimos el 9 factorial. Ahora lo que hacemos es descomponer los números menores, todas las 3 combinaciones. Y sería entonces, para 4 factorial sería 1, 2, 3 y 4. Para 3 factorial sería 1, 2 y 3. Y para 2 factorial sería 1 y 2. Lo que tenemos que hacer entonces es hacer la siguiente operación. Eliminar la cantidad de números que se repitan de los dos números mayores que vamos a dividir. Por eso pusimos en primer término el 4 factorial. ¿Okay? Para de esa manera poder eliminar todos los números que comprenden del 1 al 4 en relación a los que comprenden del 1 al 9. Por lo tanto, ¿qué eliminaríamos primero? Eliminaríamos este 1 con este 1, este 1 con este 1 se van, 2 con 2 se van, 3 con 3 se van y 4 con 4 se van, quedando únicamente este 1, 2 y 3 que son del 3 factorial y este 1 y 2 que son del 2 factorial. Y quedando del 9 factorial solamente el 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es la siguiente operación que tenemos que hacer? Vamos a buscar sacar medias. ¿Cuáles son las medias? Las que se ponen las mujeres. No, las medias en este caso serían las mitades de cada número al cual se le puedan sacar mitades. Buscamos sacar tercias, buscamos sacar cuartetas, quintetas, lo que tengamos para poder hacer menor la cantidad de datos a multiplicar. Entonces decimos, ¿cuál es la mitad de 6? 6 con 2 son medias, 8 con 2 son medias y 3 con 9 son tercias, que es lo que vamos a empezar a calcular. Decimos entonces, ¿cuál es la mitad de 6? Mitad de 6, 3, por lo tanto este 6 se va. Mitad de 2, 1, por lo tanto este 2 se va. Hacemos lo mismo con este 8, mitad de 8 son 4, mitad de 2, 1. Abajo ya quedaron puros unos, pero aún nos queda este 3. La ley de las permutaciones nos dice que tienen que quedar, en este caso, la cantidad de datos que se van a dividir en 1 para poder lograr dividir el número que se encuentra acá arriba, es decir, el 9 factorial que estamos intentando dividir. ¿Cuál es la tercia de 9? En este caso tenemos un 3 acá y un 9 acá, por lo tanto decimos que hay una tercia. ¿Y cuál sería la tercia de 9? Sería 3. ¿Y cuál es la tercia de 3? Pues sería 1. De esta manera, abajo todos están eliminados, pues todos son unos. Y arriba los números que nos quedan son el 5, el 3, el 7, el 4 y el 3. Procedemos entonces a generar la multiplicación. Y decimos que va a ser 5 por 3 por 7 por 4 y por 3. Y esto nos va a dar como resultado 1260. ¿Qué pasa con estos unos? 1 por 1 por 1 por 1 por 1 va a ser 1. Lo que hacemos entonces es decir que sería la multiplicación de todos esos datos entre 1. Y al fin y al cabo nos va a dar como resultado 1260. Y de esta manera tendríamos resuelto este ejercicio que se ve tan complejo y que en realidad está bastante sencillo de contestar. Por lo tanto, va a ser la combinación de 1260. Proseguimos entonces a la realización del último ejercicio, que dice: encuentres el número de comités que pueden formarse con 4 químicos y 3 físicos y que comprendan 2 químicos y un físico. En este caso, lo que tenemos que realizar es una combinación que a su vez requiere una permutación.
es decir, una combinación de dos cosas, para lo cual se va a requerir la siguiente fórmula, que dependiendo de la bibliografía va a ser como la vamos a encontrar. En el caso de Whirlpool, la marca que la fórmula es de la siguiente manera: N sobre R va a ser igual a N factorial, que va a ser dividido entre R factorial por la diferencia de N menos R factorial. Sencilla la fórmula, de donde N va a ser el número mayor que tenemos que dividir, como lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores, y R, la cantidad de datos que tenemos que restarle a N para que nos quede la combinación con la permutación. Volvamos a leer el ejercicio entonces y dice: encuéntrese el número de comités que puedan formarse con 4 químicos y 3 físicos y que comprendan 2 químicos y un físico. Aquí vamos a requerir dos soluciones. La primera va a ser la siguiente. Vamos a buscar primero el número de formas de seleccionar 2 químicos de 4 posibles y después, como segunda solución, vamos a buscar el número de formas de seleccionar un físico de 3 posibles. Entonces, vamos a comenzar con los 2 químicos. Vamos a buscar primero 2 químicos de 4 posibles. Y después vamos a buscar un físico de 3 posibles. Que esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio en este caso. Y decimos entonces, 2 químicos de 4 posibles. ¿Cómo quedaría la fórmula? Decimos que N en este caso va a valer 4 y que R en este caso va a valer 2, porque es la cantidad que necesitamos encontrar. Entonces, la fórmula sería 4,2 va a ser igual a 4 factorial entre 2 factorial, que va a multiplicar a la diferencia de 4 menos 2 factorial. En este caso esto va a ser igual a 4 factorial sobre 2 factorial, que va a multiplicar a 4 menos 2 sería 2 factorial. ¿Cómo queda entonces este ejercicio? Hacemos lo mismo que hemos venido haciendo en los demás ejercicios para poder resolverlo. Vamos a desglosar la cantidad de números que comprende el número 4, es decir, 1, 2, 3 y 4. 4 está formado por los datos 1, 2, 3 y 4. Ahora, hacemos lo mismo para los dos que tenemos acá. 1, 2, 1, 2. Lo que procede a realizarse a continuación es eliminar la cantidad de datos que tengamos en el número mayor entre la cantidad de datos repetidos que tengamos del número mayor que vamos a utilizar para dividir. En este caso, 1 y 2. Y decimos entonces, 1 con 1 se va, 2 con 2 se va. Quedan únicamente el 3 y el 4 y el 1 y el 2. Ahora lo que hacemos es buscar las mitades de cada valor. Y decimos entonces, mitad de 4 va a ser 2 y mitad de 2 va a ser 1. Y abajo queda 1. Por lo tanto, va a ser la multiplicación de 3 por 2 dividida entre 1. 3 por 2 va a ser 6. El primer valor que hemos encontrado entonces es el de 6. 3 por 2, 6. Hacemos ahora lo mismo, pero para los físicos posibles. Un físico de 3 posibles. Entonces decimos que N en este caso va a valer 3 y R en este caso va a valer 1. Por lo tanto, la fórmula quedaría 3, 1 va a ser igual a 3 factorial dividido entre 1 factorial, que va a multiplicar a la diferencia de 3 menos 1 factorial.
Y esto a su vez va a ser igual a 3 factorial entre 1 factorial de 3 menos 1 serían 2 factorial. ¿Qué procedemos a hacer? Lo mismo que hicimos hace un momento, desglosar la cantidad de datos que están formando al número 3, es decir, 1, 2 y 3. Ahora, abajo, ¿qué hacemos? Vamos a colocarlo de mayor a menor, los dígitos que componen al número mayor y al número menor que vamos a utilizar para dividir a este 3. Es decir, aquí vamos a poner 1 y 2 y el 1 acá solito. Y procedemos ahora a eliminar los mismos datos que se repitan del número mayor entre los datos que se repitan del número mayor que vamos a utilizar para poder dividir al número antes mencionado. Y decimos que 1 con 1 se va, 2 con 2 se va, quedando únicamente 3 entre 1 que va a ser igual a 3. Por lo tanto ya tenemos que N1 por N2 va a ser igual a la multiplicación de lo que obtuvimos en este momento, que fue 6, que fue de 2 químicos de 4 posibles, nos da 6 la combinación, por la combinación posible de un físico de 3 posibles, 6 por 3, y esto va a ser igual a 18, que al final esta va a ser nuestro resultado final esperado y que debemos encontrar, el número de 18. Por lo tanto, hemos descubierto que utilizando esta fórmula se forman 18 comités con 2 químicos y un físico. Si el video te gustó, por favor regálame un pulgar arriba y compártelo con un amigo. Eso me ayudaría mucho, muchas gracias. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción encontrarás links directos. Yo soy el maestro Mar de Jesús Mota San Gabriel y deseo de corazón que tengas un excelente día.